Hola, muy buenas tardes. Les saluda Tatiana Jarquín Cardona, soy nutrióloga. Me encuentro, además de tener mi consultorio, también formo parte del equipo fundador de la tienda Nemitia, que se encuentra en Colonia Cimatario. Y el día de hoy estoy aquí muy contenta de participar con Amarantali y agradeciéndoles la oportunidad de trabajar en conjunto, ¿no? Que lo hemos hecho ya como tienda y como productores ellos desde hace alrededor de 2 años, 2 años y medio más o menos. Y bueno, hoy se presenta la oportunidad para platicar un poquito más a fondo, no nada más como un distribuidor y productor, ¿no? Sino entrar a detalle en la parte nutrimental y platicar un poco de por qué hacemos esta sinergia entre ellos y nosotros, por qué es uno de los productos, por qué es uno de los productos selectos en nuestra tienda. Sus productos son algunos de los que más rotación tienen, entonces eso vamos a estar platicando y pues bueno, nuevamente agradecer la invitación y lo que yo propuse para esta ocasión fue básicamente hablar de microbiota intestinal y relacionarlo un poco con el contenido nutrimental de algunos de sus productos. Porque bueno, sé que ahorita están contando con la participación de diferentes profesionistas en el área. Entonces, pues bueno, ahí fue donde yo un poquito creo que es importante aclarar por qué beneficia en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de microbiota intestinal y salud y relacionándolo con algunos productos alimenticios y pues bueno, vamos a entrar en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme compartirles esta. Ay, permítanme, acá estamos. Entonces, el tema, como ya dijimos, es microbiota intestinal y salud. Y por un lado tenemos que bueno, no podemos negar que nos encontramos en el país con mayor número de sobrepeso y obesidad en niños y bueno, en adultos nos encontramos en el segundo sitio a nivel mundial. Y yo sé que es algo sumamente repetitivo y hasta parece que invitamos a un nutriólogo y a fuerzas casi que lo tenemos que decir, pero es que de ahí parte, ¿no? Entonces, si tenemos esta problemática tan frecuente, tan fuerte, tan importante, que atenta contra la salud de todos nosotros, niños y adultos, y cada vez en mayor proporción, es un foco rojo que tiene que seguir siendo señalado. Y pues la verdad es que es un punto que sí tiene muchísimo que ver con las elecciones diarias que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros como mexicanos. Si bien nuestra alimentación, la propia alimentación del mexicano o la más esencial, es buena, ¿no? La parte de maíz, verduras, frijoles, la parte de la esencia es buena. Sabemos que hay otros productos alimenticios e industrializados que se han permeado de una manera importante en cada una de las generaciones a partir de 1960, 1950, de ahí para acá. Entonces, esto es lo que ha generado pues esta problemática, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente señalo los datos de 2018 de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde vemos que en el 2012, se compara con el 2018, el 73% de las mujeres padecían sobrepeso u obesidad, y para 2018 ya era casi un 77% de las mujeres con esta problemática, y en hombres subió de 69.4 a 73, es decir, 7 de cada 10, ¿no? Y en mujeres 8 de cada 10 prácticamente padecen sobrepeso u obesidad. Al igual que diabetes, que es una enfermedad que en el 90% de las veces, la diabetes tipo 2 se le atribuye al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, en este caso, en general, vemos también una tendencia a la alza, que en el 2012 se presentaba 9.2% de la población mexicana padecía diabetes tipo 2 y en el 2018 ya estamos hablando de el 10.3%, siendo lo mismo esa misma alza en
en mujeres y en hombres. Ajá. Entonces estamos viendo que esta enfermedad relacionada con sobrepeso u obesidad y con elecciones alimentarias, pues también está teniendo un impacto cada vez más importante, y eso obviamente tiene sus secuelas en nuestro sistema de salud, ¿no? Y en nuestro bienestar y en nuestra productividad. Y pues bueno, entonces por eso es tan importante que nosotros como mexicanos volteemos a ver eso. Y me gustaría también mostrarles que, por ejemplo, en el 2017, las causas de muerte tuvieron que ver en hombres, por ejemplo, la principal fue enfermedades del corazón, igual que en mujeres. La segunda fue de diabetes en ambos y de tumores malignos. Cualquiera de estos tiene una cierta relación con, en mayor o en menor medida, con las elecciones alimentarias. No digo que es el único factor, pero sí muchos de ellos, y sobre todo la diabetes mellitus, la tipo 2 ya platicamos, que se asocia íntimamente con las elecciones alimentarias que llevan a sobrepeso u obesidad. Ajá. Entonces, bueno, no hay aspectos positivos de esta enfermedad, porque eso es la obesidad. Hay problemas óseos, dificultades para desarrollar ejercicio físico o deporte, alteraciones en el sueño, madurez prematura, ajá, incluso en los adolescentes se presenta, o los niños se presenta más adelantada la pubertad y estos cambios físicos. Hay también enfermedades cardiovasculares, hay hipertensión y niveles sanguíneos de colesterol y triglicéridos elevados asociados a sobrepeso u obesidad. Cansancio, depresión, decaimiento también se encuentran asociados íntimamente a la obesidad. Autoestima baja, aislamiento social, discriminación por parte de otros, enfermedades o trastornos de alimentación como bulimia, anorexia y bueno, y la diabetes, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Las causas de sobrepeso u obesidad, una de las más frecuentes y a la que nos vamos a referir el día de hoy es esta, ¿no? Que es el exceso de energía y nutrimentos provenientes de alimentos y no gastar ese exceso de energía, ¿no? Entonces, una cosa es pues lo que estamos ingresando y otra muy diferente es lo que estamos logrando utilizar durante nuestro día. Y pues bueno, ¿no? Entonces esa diferencia entre ambos es lo que va creando algunas reservas de grasita en nuestro organismo que van estableciéndose y van incrementando la adiposidad de nuestro organismo, y con ello muchas veces incrementando peso, ¿no? Y llegando al sobrepeso u obesidad. Entonces, dentro de esta primer causa que mencionamos, que es el exceso de energía consumida y el no gasto de este exceso, pues yo les explico esta gráfica, ¿no? Que me gusta mucho. Es importantísimo para nosotros elegir las cantidades adecuadas de alimentos. Por ejemplo, en este caso, una vez que a lo mejor ya fuimos al nutriólogo, aunque sea una vez cada 6 meses, al año, y si se puede, pues tener un acercamiento más cercano, pues qué mejor, ¿no? Pero una vez que él nos explica, bueno, mira, para tu estatura, tu género, tu actividad física, para tu peso, para el objetivo que tienes, etcétera, te corresponden 2 huevitos, que le agregues tantas cucharadas de aceite, que los frijolitos con frecuencia no sean siempre refritos, sino que sean cociditos, ¿no? Que elijas fruta cuando tienes ese antojo de dulzor, que en tu caso en específico, vamos a suponer, te toca un vasito de leche, o bueno, tú no tomas leche, pero personalizo para ti y tomas bebida vegetal, ¿no? Etcétera. Y te tocan, vamos a suponer, 2 tortillitas. Entonces, una vez que se hace eso, podemos relacionar con los hábitos anteriores que teníamos y ver que a veces no contabilizamos o no damos importancia a esos, a las porciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, bueno, aquí se prepararon tantos huevitos, no sabemos ni cuántos, no sabemos cuánto nos tocó a nosotros,
se usa el aceite desmedidamente, los frijolitos tienen que ser refritos o no hay, o nada, ¿no? Y entonces siempre hay frijolitos refritos con sus tortillitas, sus totopos. Para el antojo dulce siempre hay pan. Si hay leche siempre lleva chocomilk perdón, siempre lleva chocolate en polvo y azúcar, ¿no? Porque no nos gusta la leche solita. Y pues vamos a suponer que nos comemos 4 piezas de tortilla o incontables, pero pues yo supongo que unas 4. Y entonces ahí hay una diferencia enorme al no prestar atención a este aspecto de considerar porciones, ¿no? 630 kilocalorías resultan de la primer línea que estuvimos platicando y más del doble en la segunda línea que estuvimos platicando. Ajá. Entonces hay una diferencia importante entre darle importancia al conteo de porciones, que es muy sencillo, y a la calidad de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, otros factores que también influyen en el sobrepeso o obesidad es el sedentarismo actual al que estamos ya más acostumbrados. Bueno, en pandemia pues también cambiaron mucho las cosas. Algunos se activaron más, algunos se inactivaron más, ¿no? Justamente porque ya no salen al mismo ritmo, ya no van a los gimnasios, a los centros deportivos. Para algunas otras personas se nos hizo más fácil entonces, sí, reaccionar y hacer ejercicio, ¿no? En casa. Depende, hay historias de todo tipo. La verdad es que es esa. Bueno, el estrés psicológico también es otro punto que afecta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al haber un exceso de adrenalina en nuestro organismo, eso también impide un poco, bueno, y cortisol, ¿no? Esto impide el correcto funcionamiento, por ejemplo, el digestivo, tiene alguna influencia en y también en comilonas probablemente, ¿no? Depende de la personalidad de cada quien, pero hay quien se va por consumir un poquito más, por tener como más esa ansiedad por algún tipo de productos, puede ser dulces, puede ser alimentos más picositos, etcétera, pero estar consumiendo más energía excesiva, que era lo que hablábamos hace rato. Otro punto que ya les hablaba hace rato es la comida industrializada, ¿no? Entonces, aquí vemos que de pronto nos dicen que hay productos buenísimos para nuestro organismo, pero también ya que nos acercamos a leer la etiqueta nutrimental, vemos que tienen altísimo contenido de azúcares, grasas, etcétera, ¿no? Y los industrializados que ya sabemos que no son tan adecuados, ¿no? Aquellos que son altísimos en sodio y actualmente con el etiquetado frontal, bueno, con el etiquetado con el etiquetado actual vemos que son altos en sodio, en grasas saturadas o trans, bueno, grasas y muchas veces en azúcares, ¿no? Algunos de estos como las galletitas, el refresco, etcétera. Entonces, en vez de eso, debemos de dar prioridad a los productos a los que en lugar de quitarles envolturas, pues les quitamos cáscaras o simplemente los consumimos como botanitas, ¿no? El mal descanso, que también tiene que ver con no producir suficiente leptina, que es la hormona que nos va diciendo durante el día hasta dónde estamos ya saciados. Por otro lado, también mal descanso, mal sueño, un sueño muy corto o de mala calidad también se asocia a problemas digestivos porque no hay una producción hormonal adecuada para proseguir con con las actividades intestinales de la manera más adecuada. Y bueno, ayunos largos, y no me refiero al ayuno intermitente, me refiero a ayunos largos y cuando comemos lo que encontramos, sin ninguna precaución, sin ninguna medida. A esos ayunos me refiero. También, pues obviamente que nos van a causar un efecto si la siguiente comida que consumimos tiene calorías muy altas, desequilibradas y de mala calidad. Entonces, bueno,
Y sí, vamos a hablar de microbiota intestinal, porque les hablé de todo esto. Pero quiero enfocar la microbiota intestinal a ese sentido, al sobrepeso y a la obesidad. Y pues bueno, empiezo por decirles qué es la microbiota intestinal. Es el conjunto de microorganismos establecidos en el humano que tienen una relación simbiótica con el cuerpo y cumplen funciones para la salud. ¿A qué me refiero con esto? La microbiota comprende todos aquellos microorganismos vivos, como bacterias, arqueas, eucarias, etcétera, incluso virus, que habitan en el organismo y proporcionan metabolitos, nutrimentos, estímulos inmunes y fomentan la salud intestinal y orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues son todas esas bacterias, virus, eucarias, esos microorganismos que tienen efectos que a nosotros, a nuestro organismo le ayudan. No somos nosotros nada más, somos más bacteria que humanos, ¿sale? Tenemos más cantidad de bacterias en nuestro organismo que células en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que les digo que somos más bacteria o más microorganismo que humano. Entonces, todos ellos nos proporcionan, o muchos de ellos nos proporcionan productos que van a beneficiar nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento interno en diferentes niveles, nervioso, digestivo, inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se encuentra la microbiota? Se puede encontrar en la boca, que es muy diferente a la del tracto digestivo, que es muy diferente a la que se encuentra en las uñas, que es muy diferente que la que se encuentra en la piel. Entonces, la microbiota puede haber en diferentes áreas y tiene diferentes características. En este momento nos vamos a referir a la del tracto digestivo. Bueno, la proporción de células humanas y células bacterianas son comparables, era lo que les decía. Prácticamente tenemos, de hecho, les digo un poquito más de microorganismos que células humanas. Entonces, las alteraciones en dicha comunidad de microorganismos se ha visto asociada a trastornos gastrointestinales, como hígado graso, enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, infecciones virales como la influenza, enfermedades metabólicas como diabetes, síndrome metabólico, así como otras alteraciones a la salud. Entonces, todo esto tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal estamos tratando a nuestra microbiota intestinal. Me refiero a que, no puedo, bueno, a que cuando nosotros tenemos alterada esa relación de bacterias buenas y bacterias no tan buenas, entonces hay efectos en nuestro organismo. Yo siempre les digo a mis pacientes, una de las principales cosas es esta, ¿no? Fíjate en cómo evacúas. A lo mejor muchos nutriólogos lo hacen, ¿no? Supongo que todos. Pero sí, yo hago un énfasis especial. Ese es uno de los aspectos en los que más nos tenemos que fijar. A la par de, sí, cómo voy viendo mi brazo, que es uno de mis objetivos, ¿no? Quiero reducir la grasita o quiero aumentar el músculo, o a la par de ir viendo tus objetivos físicos, este es otro. En la mayoría de los objetivos, ya sea subir de peso, ya sea bajar, ya sea modificar tu alimentación por embarazo, por alguna situación fisiológica de enfermedad, es importante ver nuestra calidad digestiva. Es el principal indicador de una microbiota saludable y esa tiene un impacto en todo nuestro organismo. Es decir, hay que estar viendo esto para valorar que la relación entre bacterias buenas y malas sea la adecuada. ¿Cómo puedo saber si tengo una buena calidad intestinal? Analizando la frecuencia en la que vas al baño, la consistencia de las heces, si hay alimentos que al consumirlos te inflaman o si presentas colitis, gastritis, etc. Pero esta comparación, este análisis, para nada puede ser compararte con otra persona, porque tiene otra rutina, otro cuerpo, otra microbiota intestinal, otros hábitos alimenticios, aunque viva contigo, aunque sea tu hermana gemela, hermano gemelo, y coman prácticamente lo mismo,
Obviamente que hay diferencias muy grandes, ¿no? Toma más agua que tú, toma menos agua que tú, hace más actividad física que tú, hace menos, etcétera. Entonces, la comparación siempre va a ser contigo. Oye, pero tal persona hace 3 veces al día y yo nada más una. Compárate contigo, ¿no? Si tú incrementas, o a lo mejor vas una, pero contigo relaciona, bueno, ya voy, y sigo yendo una vez, pero en mayor proporción, veo que evacúo, ¿no? O ya es más fácil. Yo pensé que evacuaba bien, pero ahora me doy cuenta que es aún mejor, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero. ¿Qué aspectos influyen en la salud intestinal? Obviamente la alimentación, tanto la cantidad como la calidad. La salud emocional, como el estrés, ansiedad, depresión, etcétera. La actividad física, la genética y medicamentos como antiácidos, antibióticos, laxantes, etcétera, tienen un impacto directo en nuestra microbiota intestinal. Entonces, en estos indicadores, que bueno, es la escala de S de Bristol, ya tiene tiempo esta gráfica, pero me sigue gustando porque pues, nos va diciendo, es una forma fácil de comunicarte en mi caso, con los pacientes, para que vayamos analizando nuestras heces a cuál se parecen. Ajá. Esta es la más durita, aquí es cuando hay más estreñimiento y poco a poco va incrementando la suavidad, vamos a decir, o la textura va siendo un poco más, más suave, vaya. Y también acá ya es cuando tenemos, cuando es totalmente líquida, es decir, cuando tenemos, diarrea, cuando tenemos alguna infección, ¿no? Entonces, poco a poco podemos ir identificando y compararte a ti contigo mismo o misma. En concreto, bueno, ya hablamos que la microbiota intestinal son bacterias y virus y tal y tal y tal, pero ¿cuáles son sus funciones más en concreto? Tienen una función metabólica que, bueno, esta favorece la digestión. La digestión de ingredientes no digeribles, es decir, de la fibra. Aquí es donde vamos a meter un poco la parte que dijimos de Amarantali y de estos productos que vamos a platicar a continuación. Entonces, favorecen la digestión de ingredientes que nuestro organismo no puede digerir por sí solo. Es la fibra. Entonces, ellas facilitan y entre más adecuada sea la relación entre bacterias buenas y malas, más fácil va a ser que este procedimiento se dé y no haya tanta flatulencia, tanto malestar gastrointestinal, etc. Hay una función de barrera, es decir, hay producción de compuestos antimicrobianos que evitan la colonización del microorganismo patógeno. Entonces, ellas producen estos agentes antimicrobianos, y nos defienden. Entonces, por eso es más importante darle buena vida a las bacterias y microorganismos buenos. Tienen una función de defensa. Desarrollan no solo a nivel digestivo, que ya fue la de función de barrera, sino que desarrolla que el sistema inmune intestinal y también en general pueda, bueno, en el intestino haya una producción de moco protector, entonces también funciona como barrera, pero también en el organismo total se ha visto una relación directa entre la microbiota intestinal de buena calidad de buena calidad y una modulación del sistema inmunológico. Entonces, por eso es que es importante seguir alimentando de manera adecuada a los microbios o a los microorganismos buenos, para que todo nuestro organismo pueda defenderse desde una gripe, una influenza, incluso cómo vamos a reaccionar a virus un poco más fuertes, hablando, por ejemplo, del SARS-CoV-2. No digo que no nos vayamos a enfermar, pero es una diferencia importante si nuestro sistema inmune está modulado a que no lo esté. Y bueno, hay una función de mantenimiento, que es la maduración del tubo digestivo, promotor de la mucosa intestinal y la actividad enzimática. Entonces también le da beneficios a nuestro sistema digestivo, que al final sabemos que es nuestro segundo cerebro, y de ahí es de donde se van a absorber todos los nutrimentos que van a correr al torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros mantenemos ese tubo digestivo de una manera adecuada, que es la función que estamos hablando,
Entonces también vamos a estar bien nutridos, no nada más nos va a defender, no nada más, ¿no? Vamos a producir metabolitas, sino también vamos a absorber de manera eficiente los nutrimentos de toda la alimentación que nosotros estamos consumiendo. También se ha visto que dependiendo de cómo nos alimentemos, hay una tendencia mayor o menor a una adiposidad aumentada. Aquí estamos hablando de un estudio donde una persona obesa, de una persona con obesidad, se tomó, una microbiota, su microbiota, a partir de las heces y se colocó en un ratón receptor, el cual desarrolló entonces una adiposidad incrementada. Ajá. Pero una persona con que no contaba con obesidad, sino que tenía una composición corporal más magra, bueno, se trasplantó su microbiota en el ratón y entonces el ratoncito se encontró con menor cantidad de grasa y él solito elegía, poquita grasa y una dieta alta en fibra. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. Si nosotros empezamos a comer de manera más adecuada, vamos a alimentar esa microbiota intestinal sana, pero al mismo tiempo, al conservar esa microbiota, vamos a seguir eligiendo ese tipo de alimentación con más frecuencia. Y bueno, algunas otras funciones de la microbiota intestinal sana son que, aparte de que mantiene la barrera intestinal fuerte y evita el traspaso de patógenos y otras partículas al torrente sanguíneo, también participa en la producción de la vitamina B12 y vitamina K. Juegan un rol importante en el metabolismo y absorción de los de polifenoles, que son unos antioxidantes y que también ayudan al sistema inmunológico, y promueven una digestión saludable, que es lo que ya habíamos visto, evitando inflamación o estreñimiento. Mantienen el sistema inmunológico modulado para protegernos ante cualquier amenaza y participan en la producción de serotonina. También ese es un punto bien importante. Al producir más serotonina, entonces nuestro cerebro se mantiene un poco más alegre, ¿no? Le llamamos serotonina la hormona de la felicidad. Entonces, ellos la producen, ese es un hecho, ¿sale? Entonces, no que con eso eliminemos un estado de tristeza, pero un consumo constante de una alimentación que beneficie nuestra microbiota intestinal sí puede también ayudar en este sentido de producir mayor cantidad de serotonina y esa sensación de bienestar. También juegan un rol importante en el reciclaje y metabolismo de las hormonas que producen nuestros cuerpos, entonces balancean hormonalmente a nuestro organismo. Todo eso, todas esas son las maravillas de la microbiota intestinal. Aquí vamos a entrar un poco más en el tema y bueno, aquí vamos a hablar de prebióticos, que son sustancias que podemos encontrar en muchos tipos de hidratos de carbono o carbohidratos, principalmente la fibra, que los humanos no podemos digerir. Estas sustancias viajan hasta el colon y sirven como alimento para las bacterias intestinales. Ellas, bueno, una vez que la alimentamos, esas bacterias mantienen un balance óptimo entre esas bacterias intestinales porque estimulan el crecimiento de estas mismas. El prebiótico acelera el tránsito intestinal y al ser fermentado por las bacterias intestinales se producen ácidos grasos de cadena corta a los cuales se le han atribuido beneficios sobre la salud en general, como la cardíaca. Ajá. Entonces, algunos tipos de alimentos prebióticos: ajo, chocolate, cebolla, espárragos, plátano, avena, manzana, linaza, jícama, entre otros. Pero también vamos a estar hablando de cereales, ¿sale? Cereales que no me refiero a los cereales de desayuno, sino obviamente, ¿no? A los cereales de desayuno de cajita, no. Sino al amaranto, que es uno de los cereales mexicanos más importantes, el maíz, el trigo entero, podríamos hablar todavía del trigo entero, la avena, ya dije el maíz, el arroz integral, por ejemplo, la quinoa, el cuscús, el centeno. Bueno.
Entonces, tu microbiota intestinal se alegrará si consumes más granos integrales, si hay mayor diversidad en colores de frutas y verduras, si le dices sí a las leguminosas, si eliminas alimentos procesados, aditivos, colorantes y sabores artificiales, y si consumes más alimentos fermentados. Ajá. Entonces esto lo voy a repetir. Hay que consumir mayores granos integrales. Hasta pasta integral hay. Yo sé que ya está un poquito procesada una pasta, pero hay marcas muy comunes en México que tienen la parte integral. Ajá. También el arroz integral, por ejemplo, en cocción en, en cocción en la olla express también funciona de una manera muy adecuada y sale un arroz muy agradable. Les digo, el trigo completo, se puede hacer, bueno, también la quinoa, por ejemplo, la papa también se puede utilizar, pero yo les recomiendo ocasionalmente utilizarlo con la cascarita, ajá. Y bueno, también les hablaba de que cuando hay una mayor diversidad en colores de frutas y verduras, vamos a estar atacando diferentes tipos de fibra y diferentes propiedades que tienen cada una de esas fibras. Leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos, todas ellas tienen una muy buena cantidad de fibra. Y bueno, evitando procesados, alimentos refinados como panecitos, etcétera, aditivos, colorantes y sabores artificiales que muchas veces tienen una intervención en contra de las bacterias en general en nuestro organismo, en nuestro intestino, y si consumimos más alimentos fermentados, que también ahorita platicamos de ello. Entonces, una de las invitaciones es disfrutar, alimentarte, aventurarte a nuevos sabores y combinaciones, confiar en el poder que que le da la nutrición a tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, consumir nuestra proteína, ya sea que seamos veganos, vegetarianos, etcétera, o no. Y fíjense bien, aquí está, por ejemplo, arroz con algunos frijolitos y una buena porción de verduras. De igual manera, aquí es como quinoa con 2 porciones diferentes de verduras. Y acá también un carbohidrato complejo que es pan integral. Aquí hay como quinoa roja, pasta, ¿no? Quinoa blanca, quinoa negra y una ensalada de frutas y verduras. Entonces aquí es donde entra de una manera más importante lo que les decía, ¿no? En el caso de Nemitia, nosotros contamos con estos productos de Amarantali, que son los hot cakes y waffles, por ejemplo. Entonces, este está libre de gluten, este no contiene trigo refinado. ¿Qué es lo que contiene? Contiene amaranto, maíz, arroz. Y de hecho, si saben, a mí me gustan mucho esos waffles que salen, bueno, esos hot cakes más bien, nunca he hecho waffles, pero sí están esponjositos, tienen una muy buena textura y te das cuenta que incluso tienen cierta cantidad de fibra, pero saben muy ricos. Ajá. Ya tú sabrás si le pones miel de maple o como yo jarabe de agave, alguna mermeladita, etcétera. Pero entonces sabes que estás no solamente haciendo una elección buena, incluso no necesariamente tienes que padecer celiaquía para probarlos, sino que estás consumiendo entonces un alimento alto en fibra, ¿sale? También contamos aquí bueno, con bebida de amaranto. En este caso le estás dando un plus, ya no es nada más, ahorita que hace mucho calor, ¿no? Nada más un agua de fruta, sino que puedes hacer como una horchata precisamente con fresas y le estás adicionando un poco de fibra, ¿no? Entonces, acá de este lado tenemos el empanizador, que de igual manera es libre de gluten y al mismo tiempo tiene tiene estos cereales que ya mencionamos, arroz, maíz, tiene chía también y sazonador. Ajá. Entonces, también estamos adicionando un poquito de fibra. Otros 2 productos con los que contamos son linaza y linaza molida. Preferentemente la molida, porque en ese sentido, pues ya vamos a absorber con mayor facilidad
las grasas buenas que contiene. Nada más que es importante, lo bueno de Amarantali es que ya viene, viene resellable. Entonces no dejamos que se oxide. Ajá. La ponemos en algunos de nuestros licuados de diario, ¿no? En el agua, y entonces esto nos va a beneficiar porque tiene una cantidad impresionante de fibra y fibra que va a ser aprovechada por la microbiota intestinal y además, como ya les mencionaba, omega 3. Ajá. Ese es uno de los puntos más benéficos de la linaza, que está como de pronto no la consideramos mucho, pero es un alimento muy funcional. Y la chía también cuenta con características similares, entonces podemos ponerla con nuestra agua de pepino, de limón, en nuestro pudding de chía, con fruta, con cereales, ¿no? Podemos poner ahí mismo el amaranto, la avena, etcétera, y hacer un cereal nosotros de cena, de desayuno o de colación, con un poquito de fruta, y pues esas pueden ser nuestros desayunos, nuestras cenas, ¿no? Entonces, estamos hablando de productos que en general benefician o que favorecen el consumo alto de fibra al incorporarlos a nuestra alimentación y con ello, entonces nuestras bacterias buenas van a tener la facilidad de fermentarles, que era lo que hablábamos hace rato, y tener estos beneficios, ¿no? Es un prebiótico, esa fibra de la que estamos hablando, que hablamos en cada uno de estos productos, en todos ellos. Entonces, incluirlos con frecuencia y con variedad, ¿no? Un día te echas los hotcakesitos y en la noche tu licuado con linaza, ajá. Claro que vamos a poder combinarlo con proteínas, como lo veíamos en el plato, con el plato de la diapositiva anterior. Sí, claro, vamos a tener que combinarlo con frutas, con alguna proteína, ¿no? A lo mejor en el caso, aquí estoy presentando en esta diapositiva más una comida como de mediodía, ¿no? Su pescado, su pollo y tal, pero en una cena también puede ser lo que les decía, ¿no? Un pudding de chía con, si tomas leche, pues leche de vaca, si no una lechada vegetal. Incluso puedes agregar un poquito de hemp o alguna semilla, la misma semilla de chía que tiene una proporción de fibra, ¿no? Agregar nueces, almendras, pepitas, cualquiera de estos, para darle más proteína y más grasas buenas a esos cereales de desayuno o de cena. Y bueno, por último, nada más platicarles que esos mismos cereales los puedes utilizar con algunos fermentos, con algunos nada más, con otros no, pero primero les cuento que es un fermento que también beneficia la microbiota intestinal. Y bueno, es un producto, es un alimento transformado debido a la acción de bacterias y levaduras. La mayoría de los alimentos fermentados favorecen la digestión y aumentan la absorción de nutrimentos. Prefiere aquellas que son de proceso natural, con cultivos vivos sin pasteurizar, como tíbicos, como madre de vinagre, como búlgaros, etc. Y busca aquellos que no tengan aditivos. Entonces, muchos de ellos, si tienen estas características, entonces van a ser ricos en probióticos, van a mejorar tu digestión y fortalecerán tu microbiota. Y vas a absorber con mayor facilidad los nutrimentos. Por otro lado, tenemos varios alimentos altos en probióticos, como el kefir de leche o el yogurt, y estos son los que puedes perfectamente combinar con los cereales que ya mencionamos. También el kefir de coco, por ejemplo, o hasta kefir de agua, si lo combinas con la chía, por ejemplo, y haces un agua de limón o de alguna fruta. Ajá, hay algo que se llama kimchi, vinagre de manzana, kombucha y fermentos con madre de vinagre. Entonces, todos estos productos benefician nuestra microbiota intestinal y pues básicamente hasta aquí tenemos lo que yo les quería platicar, ¿no? Cómo es que enriquecemos nuestra microbiota intestinal y beneficiamos nuestra salud, no solamente digestiva, sino tiene un impacto total. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo que les quiero decir, les agradezco mucho y pues bueno, básicamente esta es mi contribución el día de hoy. Gracias a Marantali, estamos en Nimiquia, en Colonia Cimatario, pueden seguirnos en redes y pues básicamente eso es todo. Estoy a sus órdenes para cualquier dudita.